En un tiempo en que las mujeres estaban destinadas al silencio, una joven con una inteligencia deslumbrante y un espíritu indomable desafió todas las reglas. Oculta tras una sotana y bajo el nombre de Juan VIII, ascendió a lo más alto del poder en una institución donde la verdad podía costar la vida. Pero su legado, envuelto en misterio y escándalo, continúa resonando a través de los siglos. Esta es la historia de la papisa Juana, una mujer cuya audacia y tragedia dejaron una marca imborrable en la historia y el mito. Un relato de engaños, sacrificios y secretos que sacudieron los cimientos de la fe y el poder. Poneos unos auriculares, dejad que las sombras del pasado os envuelvan. El viento helado barría los campos desolados de una aldea olvidada, donde los días se marcaban no por campanas, sino por el lamento de las cosechas fallidas y el crujido de puertas mal ajustadas. En una pequeña cabaña, iluminada solo por el tenue resplandor de una vela, nació una niña cuyo destino estaba condenado a desafiar las leyes de su tiempo. Su madre, agotada pero sonriente, la sostuvo contra su pecho mientras un anciano sacerdote observaba con expresión de desagrado. Era el padre de la niña, pero no por amor ni por voluntad. Había desposado a la madre solo porque las normas lo exigían, y ahora miraba a la recién nacida como si fuera un recordatorio de su propio fracaso. Otra boca que alimentar, gruñó mientras se retiraba hacia la penumbra de la habitación. La niña fue llamada Juana. Desde los primeros años, su madre percibió algo en ella que la diferenciaba de los demás niños. Su curiosidad era insaciable. Sus ojos grandes y brillantes parecían devorar todo lo que veían. Pero en aquel mundo, donde las mujeres eran relegadas a las sombras, la inteligencia de una niña no era motivo de celebración. Era, en cambio, un peligro. A los 5 años, Juana descubrió un rincón secreto en la cabaña, un cofre con libros polvorientos que su padre había dejado olvidados. En las noches silenciosas, cuando el resto de la familia dormía, encendía una vela y devoraba las palabras en esos textos sagrados y filosóficos. Aprendió a leer sola, con una rapidez que desconcertaría incluso a los maestros más experimentados. Una noche, su madre la encontró inclinada sobre uno de los libros. Aunque debería haber sentido miedo por las posibles represalias de su marido, la mujer simplemente la observó en silencio. «¿Sabes lo que estás haciendo?», preguntó, finalmente. Juana levantó la mirada, sus ojos chispeantes bajo la luz parpadeante. «Entendiendo». La respuesta dejó a su madre sin palabras. La abrazó, sabiendo que esa inteligencia sería tanto una bendición como una maldición. Cuando Juana cumplió 8 años, una anciana que pasaba por el pueblo la vio jugando con otros niños cerca de la iglesia. La mujer, conocida por sus extrañas visiones y palabras enigmáticas, se detuvo a observarla. Juana, sintiendo la mirada intensa de la anciana, se quedó quieta. «Tú no perteneces aquí, niña», dijo la mujer, señalándola con un dedo huesudo. «¿Por qué?», preguntó Juana, desafiante. «Tu camino no está en los campos ni en los hogares de este pueblo. Irás donde nadie de tu clase debería ir. Llegarás a lo más alto, pero cuidado, pequeña, porque cuanto más alto subas, más larga será la caída». La anciana se retiró, dejándole a los niños confundidos y a Juana con un nudo en el pecho que no podía explicar. Cuando Juana cumplió 12 años, su vida dio un giro oscuro. Su padre, incapaz de soportar la idea de una hija que desafiaba las normas, la golpeó cuando la encontró una vez más con un libro en las manos. Fue la última vez que lo intentó. Esa noche, Juana huyó, dejando atrás a su madre, su aldea y los campos desolados. Vestida con la ropa de su hermano mayor
y armada solo con su inteligencia y los textos que había logrado esconder, emprendió un viaje hacia lo desconocido. Cambió su nombre por el de Juan y juró nunca permitir que las cadenas de su género dictaran su destino. Mientras caminaba hacia el horizonte, la luna se alzaba sobre los campos como una testigo silenciosa. Y en su pecho, un fuego crecía. El fuego de una joven dispuesta a desafiar el mundo. La historia de Juana estaba por comenzar, pero ya la leyenda había echado raíces. La noche era densa cuando Juana cruzó el límite de su aldea, dejando atrás la opresión de su hogar y los ecos de una infancia marcada por el rechazo. Sus pasos resonaban en el suelo empedrado, mientras se dirigía hacia lo desconocido. Un destino que no podía prever, pero que sabía que estaba marcado por algo más grande que ella misma. Vestida con las prendas toscas de su hermano y con el cabello oculto bajo una capucha, Juana adoptó el nombre de Juan. En su mente, esa transformación no era solo un disfraz, sino un símbolo de su determinación para reclamar un espacio que el mundo le había negado por el simple hecho de ser mujer. Tras días de camino, hambrienta y agotada, Juana llegó a un monasterio enclavado en las colinas. Su imponente fachada de piedra la intimidó, pero el hambre y la desesperación fueron más fuertes. Se presentó en la puerta, tocando con los nudillos hasta que un monje de rostro severo apareció. «¿Quién eres?», preguntó, observándola con desconfianza. «Soy Juan de Ingelheim», respondió su voz temblando solo un poco. «Busco refugio y conocimiento». El monje, sin decir una palabra más, la llevó al interior del monasterio, donde la luz de las velas proyectaba sombras que parecían danzar en las paredes. Juana sintió el peso de aquellas miradas inquisitivas, pero mantuvo la cabeza baja, consciente de que cualquier signo de duda podría delatarla. El abad, un hombre anciano de ojos penetrantes, se acercó. «¿Por qué buscas conocimiento?», preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y desafío. Juana, escondiendo su temor, respondió: «Porque el conocimiento es el único camino hacia Dios». El abad sonrió ligeramente, aunque sus ojos seguían escrutándola. Sin más preguntas, le permitió quedarse. Los días en el monasterio fueron duros. Juana debía ocultar constantemente su identidad, asegurándose de que su voz, su forma de caminar y hasta sus gestos fueran lo suficientemente masculinos. Cada día era un acto de equilibrio entre su deseo de aprender y el temor de ser descubierta. En las noches, mientras los demás monjes dormían, Juana se encerraba en la biblioteca, devorando textos en latín, griego y teología. Su inteligencia pronto comenzó a destacar, atrayendo la atención del abad y de algunos de los monjes. Pero no todos estaban impresionados. Un joven monje, Bernard, cuyo celo religioso estaba teñido de envidia, empezó a observarla de cerca. Sentía que Juan no era como los demás, aunque no podía explicar por qué. El único que parecía ver en Juan algo más que una anomalía era el anciano abad, quien se convirtió en su mentor. Una noche, mientras revisaban un manuscrito juntos, el abad rompió el silencio. «Eres diferente, Juan, no solo por tu intelecto, sino por algo más». Sus palabras parecían medir cada reacción de Juana. «Hay un fuego en ti que no he visto en ningún otro». Juana sintió que su corazón se detenía, pero mantuvo la calma. «Solo deseo servir a Dios a través del conocimiento», respondió. El abad asintió, aunque su expresión mostraba que había más preguntas en su mente. A pesar de ello, continuó enseñándole, compartiendo secretos teológicos y filosóficos que no confiaba ni siquiera a los otros monjes. Con el tiempo, Juana llegó a confiar en él, aunque siempre mantuvo su mayor secreto oculto. A medida que Juana absorbía más conocimiento,
también comenzó a cuestionar las estructuras que sostenían a la Iglesia. Leía sobre el amor, la fe y la igualdad en los textos sagrados, pero veía hipocresía en las acciones de los hombres que la rodeaban. Esa dualidad alimentaba tanto su determinación como su conflicto interno. Una noche, mientras escribía en su pequeña celda, sus pensamientos comenzaron a divagar. ¿Era justo lo que estaba haciendo? ¿Podía realmente reconciliar su fe con el engaño que utilizaba para avanzar? Pero su respuesta llegó en un recuerdo. Las palabras de su madre cuando era niña. El conocimiento no tiene género, Juana. Es un regalo que pocos valoran. Nunca permitas que te lo arrebaten. Una tarde, mientras los monjes debatían un pasaje de la Biblia, Juana intervino con una interpretación tan profunda y novedosa que dejó a todos en silencio. El abad, impresionado, declaró: «Juan tiene una mente que es un regalo de Dios. Deberíamos aprovecharla para el servicio de la Iglesia». Aunque las palabras del abad parecían un triunfo, no hicieron más que despertar las sospechas de Bernard, quien comenzó a espiarla más de cerca. Esa misma noche, mientras Juana estudiaba en la biblioteca, sintió una presencia detrás de ella. Al girarse, encontró a Bernard observándola fijamente. «¿Quién eres realmente, Juan?», preguntó, su voz cargada de veneno. Juana lo miró, su mente trabajando frenéticamente para mantener su disfraz intacto. «Soy un hombre que busca la verdad. ¿No es eso lo que deberíamos hacer todos aquí?», respondió con calma. Bernard pareció dudar, pero no respondió. Simplemente se retiró, aunque su mirada prometía que no dejaría el asunto allí. Pese a las crecientes tensiones, Juana sabía que no podía quedarse en ese monasterio para siempre. Si quería alcanzar sus sueños de cambiar la Iglesia, tendría que ir a Roma, al corazón del poder. Pero también sabía que el camino estaría lleno de peligros. Mientras observaba las estrellas esa noche, murmuró una oración silenciosa. «Dios, si mi causa es justa, dame la fuerza para enfrentar lo que venga». Y con esa plegaria, Juana comenzó a planear su partida, sin saber que el destino que la esperaba sería tan glorioso como trágico. El sol de Roma bañaba las calles de mármol con un calor implacable, reflejando el bullicio de una ciudad donde la fe y el poder convivían en un equilibrio tenso. Cuando Juana llegó a la ciudad eterna, disfrazada aún como el monje, Juan sintió que cada paso era un desafío al destino. Roma no era solo el corazón de la cristiandad, era también un lugar donde los secretos podían consumir a cualquiera. Con solo un pergamino que atestiguaba sus estudios teológicos y una mente afilada como su única arma, Juana se presentó en un monasterio cercano al Vaticano. Allí, entre los muros altos y las capillas resonantes, comenzó el siguiente capítulo de su vida. El abad del monasterio romano, un hombre corpulento con voz grave llamado Domenico, observó a Juana con un escepticismo que parecía perforar el alma. La llegada de un monje desconocido y joven no pasaba desapercibida. «¿De dónde vienes, hermano?», preguntó, sosteniendo el pergamino que Juana le había entregado. «De Atenas, donde completé mis estudios», respondió Juana con firmeza, aunque sabía que esa mentira debía mantenerse en pie. El abad levantó una ceja, intrigado. «¿Y qué buscas aquí, en Roma?» «Servir a Dios y a la Iglesia con mi conocimiento», dijo Juana, manteniendo la mirada baja pero proyectando seguridad. Domenico asintió lentamente, impresionado por su calma. «Bien, te daremos un lugar aquí. Pero Roma no es un lugar para los débiles, hermano Juan. Aprende eso cuanto antes». En cuestión de semanas, la inteligencia de Juana comenzó a llamar la atención de los altos clérigos. Durante los debates teológicos,
Sus interpretaciones frescas y bien argumentadas desafiaban las ideas tradicionales, ganándose tanto admiradores como detractores. Uno de sus primeros aliados fue el cardenal Anastasio, un hombre mayor que valoraba las ideas reformistas y que veía en Juan a un joven prometedor. «Eres un hombre que piensa más allá de lo que otros se atreven», le dijo una tarde, mientras caminaban por los jardines del monasterio. «Roma necesita mentes como la tuya». Pero no todos compartían la admiración de Anastasio. Entre los cardenales había figuras poderosas que desconfiaban de cualquier cambio. Entre ellos, el cardenal Lorenzo, una figura imponente y astuta, comenzó a observar a Juana con recelo. «Un hombre que brilla demasiado suele ocultar algo en las sombras», dijo Lorenzo en una reunión privada con otros cardenales, refiriéndose a Juana. El primer gran reto de Juana en Roma llegó en la forma de un concilio convocado para resolver una disputa teológica. Era una oportunidad para que Juan demostrara su valía, pero también un riesgo. Cualquier error podría ser fatal para su disfraz. Durante el debate, los cardenales discutían la interpretación de un pasaje de los Evangelios relacionado con la naturaleza de Cristo. Lorenzo, con su tono autoritario, dominaba la conversación. Juana, observando cuidadosamente, finalmente alzó la voz. «Con el debido respeto, Eminencia, creo que su interpretación carece de un elemento crucial, la conexión entre la divinidad de Cristo y su humanidad». La sala quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia Juana. «¿Y cuál sería ese elemento?», preguntó Lorenzo, su tono gélido. Juana avanzó, con los pergaminos en la mano, y explicó su posición con una claridad que dejó incluso a Lorenzo sin palabras. Cuando terminó, el cardenal Anastasio aplaudió. «Este joven monje nos recuerda que la verdadera fe no teme al razonamiento», dijo, inclinando la cabeza hacia Juana. Aunque el incidente elevó su estatus entre algunos, también intensificó las sospechas de Lorenzo, quien comenzó a indagar más sobre los orígenes de Juan. A medida que su reputación crecía, Juana formó un pequeño círculo de aliados. Entre ellos estaba Marco, un joven monje que compartía su pasión por la teología y que sin saberlo se convirtió en uno de sus mayores defensores. Aunque Marco sospechaba que Juan ocultaba algo, su lealtad a su amigo era inquebrantable. También comenzó a recibir el favor de figuras influyentes, incluido el Papa León IV, un hombre anciano y debilitado que valoraba las mentes brillantes. Durante una audiencia privada, el Papa le pidió a Juana que preparara un discurso para una próxima misa importante. «El conocimiento es un regalo de Dios, hermano Juan», le dijo el Papa, colocando una mano sobre su hombro. «Úsalo para guiar a nuestra Iglesia». Juana, emocionada por la confianza del Papa, aceptó el encargo. Pero sabía que cada paso hacia el poder también la acercaba al peligro. Mientras Juana avanzaba en Roma, Lorenzo intensificaba su vigilancia. Contrató a un monje menor, Gregorio, para que espiara a Juan. Gregorio, un hombre ambicioso y envidioso, comenzó a seguir a Juana, observando cada uno de sus movimientos. Una noche, mientras Juana estudiaba en la biblioteca, Gregorio la vio retirarse apresuradamente hacia su celda. Intrigado, la siguió y escuchó detrás de la puerta. Lo que oyó fue suficiente para alimentar sus sospechas. Juana hablaba consigo misma, repitiendo frases que sugerían que ocultaba algo importante. Gregorio llevó la información a Lorenzo, quien sonrió con frialdad. «La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz», dijo el cardenal. El Papa León IV, impresionado por la brillantez de Juana, le otorgó un papel más prominente en la curia romana, algo inaudito para un monje recién llegado.
Esto enfureció a Lorenzo, quien veía cómo Juan se convertía en una figura cada vez más influyente. «Ese hombre es un peligro para nuestra iglesia», dijo Lorenzo durante una reunión privada con otros cardenales. «Debemos detenerlo antes de que sea demasiado tarde». Pero Juana, ajena a las conspiraciones que se tejían en su contra, seguía avanzando, impulsada por su fe y su intelecto. No sabía que el camino hacia el poder estaba lleno de trampas y que cada paso la llevaba más cerca de su caída. La muerte del Papa León IV llegó como un susurro en la noche, dejando a Roma envuelta en incertidumbre. El anciano pontífice, debilitado por los años y las enfermedades, dejó un vacío de poder que debía ser llenado rápidamente. La noticia se extendió como fuego, trayendo a cardenales de todos los rincones de Europa al Vaticano para elegir a su sucesor. En el monasterio donde Juana vivía como Juan, la atmósfera era tensa. El cónclave, un evento reservado solo para los hombres más influyentes de la Iglesia, era una maquinaria compleja de alianzas, ambiciones y secretos. Y en su centro, inesperadamente, estaba Juana. Durante las semanas previas al cónclave, el cardenal Anastasio había comenzado a abogar discretamente por Juana. Admiraba su intelecto y su capacidad para mediar en los conflictos más difíciles. En reuniones privadas con otros cardenales, mencionaba su nombre como un posible candidato. Juan es joven, pero su sabiduría supera con creces su edad, decía encendiendo la curiosidad de sus colegas. Quizás lo que necesitamos no es alguien anclado en las viejas costumbres, sino una nueva perspectiva. Mientras tanto, Lorenzo, consciente de las crecientes posibilidades de Juan, intensificó sus esfuerzos por desacreditarlo. ¿De dónde viene realmente este monje?, preguntó en una reunión secreta con otros cardenales. Nadie parece conocer su origen con certeza. Es una anomalía, y las anomalías son peligrosas. Pero Lorenzo subestimó la influencia de Anastasio, quien contaba con un grupo considerable de aliados en el cónclave. El cónclave se llevó a cabo en la Capilla Sixtina, bajo los frescos que parecían observar cada movimiento de los cardenales con ojos divinos. Juana, disfrazada como un simple consejero, fue llamada al recinto en calidad de asesor teológico. Aunque oficialmente no podía votar, su presencia era un testimonio de su creciente influencia. Dentro de la capilla, las discusiones eran intensas. Los candidatos tradicionales, respaldados por facciones poderosas, competían por el favor de los electores. Pero las palabras de Anastasio resonaban en los corazones de muchos. Roma necesitaba un cambio. En uno de los momentos más tensos, un cardenal se levantó y pronunció un nombre que sorprendió a todos. «Propongo a Juan de Atenas». El silencio llenó la sala. Algunos rieron con incredulidad, otros intercambiaron miradas de asombro. Lorenzo, en cambio, apretó los puños bajo la mesa. «Esto es ridículo», espetó, rompiendo la calma del recinto. «¿Cómo puede un simple monje ser considerado para el puesto más sagrado de la cristiandad?» Anastasio respondió con serenidad. ¿Acaso no es el intelecto un regalo de Dios? ¿No hemos visto todos cómo este hombre ha guiado debates que nosotros mismos no pudimos resolver? Quizás, Eminencia, deberíamos preguntarnos si estamos resistiéndonos a lo que Dios ya ha decidido. Las palabras de Anastasio sembraron dudas. Cuando llegó el momento de votar, los votos comenzaron a inclinarse hacia Juan. Después de varias rondas de votación, el humo blanco ascendió al cielo, anunciando al nuevo papa. Juana, que se encontraba en una sala apartada, fue llamada al recinto principal. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba por los pasillos, cada paso un eco que resonaba en su mente. Cuando llegó,
Anastasio y otros cardenales la recibieron con solemnidad. «Hermano Juan», dijo Anastasio, «la voluntad de Dios se ha manifestado. Tú eres el elegido». Juana sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Por un momento, todo lo que había hecho, cada sacrificio, cada mentira, parecía converger en ese instante, pero también sabía que aceptar significaría llevar su engaño al límite. «Acepto con humildad», dijo finalmente, inclinando la cabeza. Los cardenales la vistieron con las túnicas papales y la condujeron al balcón de la Basílica de San Pedro. Cuando Juana se presentó ante la multitud como el Papa Juan VIII, los vítores llenaron la plaza. Pero entre la multitud, Lorenzo observaba desde las sombras, sus ojos llenos de resentimiento y determinación. Esa noche, en los aposentos papales, Juana se sentó sola, aún vestida con las túnicas que simbolizaban el poder supremo de la Iglesia. Miró el anillo del pescador en su dedo y sintió su peso como si fuera de plomo. Había alcanzado lo que nunca creyó posible. Pero también sabía que cada día como papa sería una danza constante entre el éxito y la exposición. «¿Qué he hecho?», murmuró para sí misma. Pero en lo profundo de su corazón también sabía la respuesta. Había aceptado porque creía que podía marcar una diferencia, aunque el precio fuera su alma. Mientras Juana reflexionaba en soledad, Lorenzo comenzó a reunir aliados en secreto. Sabía que Juan no era quien decía ser, pero carecía de pruebas concretas. Sin embargo, eso no lo detendría. «No importa cuánto tarde», le dijo a Gregorio, su monje espía. «Este impostor caerá, y cuando lo haga, será yo quien lo despoje de su manto». En los días siguientes, Juana comenzó a ejercer su nuevo rol con una determinación que sorprendió a muchos. Introdujo reformas para reducir la corrupción en la curia y fomentar una mayor conexión con el pueblo. Pero cada acción, cada palabra, era observada con atención, tanto por aliados como por enemigos. En una reunión privada con Anastasio, éste le dijo: «El peso de esta tiara es grande, pero creo que tú puedes llevarlo». Juana asintió, aunque sabía que el peso no solo era físico. Su secreto, como una llama oculta, podía iluminar su camino o consumirla por completo. El amanecer en Roma parecía diferente desde las ventanas del Vaticano. La luz dorada que bañaba los tejados de la ciudad traía consigo tanto esperanza como un ominoso recordatorio de los retos que aguardaban. Como Juan VIII, Juana se enfrentaba a una realidad que desafiaba tanto su fe como su ingenio. Cada día que lograba mantener su posición era un milagro. Cada noche, una victoria silenciosa sobre aquellos que la acechaban desde las sombras. El primer acto de Juana como papa fue convocar un sínodo extraordinario para tratar lo que consideraba el mayor desafío de la Iglesia, la corrupción en la curia romana. Desde su llegada a Roma, había observado con horror cómo el poder y la riqueza deformaban el propósito de la institución que debía representar la humildad y el amor divino. La Iglesia no es un trono para los hombres, sino un camino hacia Dios, proclamó durante su discurso de apertura, con una autoridad que sorprendió incluso a sus aliados. Introdujo medidas para transparentar las finanzas de la Iglesia y limitar la acumulación de riqueza entre los cardenales. También instó a reformar el sistema de indulgencias, una práctica que se había desviado hacia el abuso. Estas decisiones despertaron aplausos en algunos sectores, pero también un malestar creciente entre los cardenales más poderosos, especialmente Lorenzo. Este Papa busca destruir la tradición en nombre de una falsa virtud, dijo Lorenzo en una reunión privada con sus aliados. No podemos permitir que continúe. Mientras Juana lideraba con valentía, su doble vida comenzaba a mostrar fisuras. En sus aposentos,
Cada detalle debía ser cuidadosamente controlado. Su ropa, su postura, incluso su manera de hablar. Vivía con el temor constante de que un gesto mal calculado o una palabra descuidada revelara su secreto. Una noche, mientras revisaba documentos en su escritorio, Marco, su amigo y confidente, entró sin anunciarse. Juana intentó ocultar su reacción, pero Marco la miró fijamente, con una expresión de preocupación. —¿Todo está bien, Santidad? —preguntó, cerrando la puerta tras de sí. —Por supuesto —respondió Juana, evitando su mirada. Pero Marco no se movió. Había notado los pequeños cambios en Juan desde su ascenso al papado. Una sensibilidad que otros podían pasar por alto, pero que para él era evidente. —Hay algo que no me estás diciendo —insistió, acercándose. —Siempre, Seta. He estado a tu lado, Juan. Puedes confiar en mí. Juana sintió como el peso de su secreto se hacía insoportable. Pero sabía que la verdad no era una opción, ni siquiera para alguien tan leal como Marco. Confía en que hago lo correcto, Marco. Eso es todo lo que necesitas saber. Marco asintió, aunque su expresión reflejaba más dudas que certeza. Salió de la habitación con el ceño fruncido, dejando a Juana con el corazón encogido. Mientras Juana luchaba por mantener su fachada, Lorenzo avanzaba en su complot. Había colocado a Gregorio, el monje traidor, como uno de los asistentes cercanos del Papa. Gregorio, celoso y ambicioso, observaba cada movimiento de Juana, buscando cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Un día, mientras revisaba los registros personales del Papa, Gregorio encontró algo que lo dejó atónito. Un pequeño cuaderno con anotaciones en una caligrafía más fluida de lo habitual, donde Juana había escrito fragmentos de sus pensamientos más íntimos. La fe debe ser mi escudo, pero el miedo es mi constante compañero. Leyó en voz baja. Gregorio sabía que había encontrado algo importante, aunque aún no podía interpretarlo completamente. Llevó el cuaderno a Lorenzo, quien lo examinó con atención. «Esto no es suficiente», dijo Lorenzo cerrando el cuaderno con fuerza. «Pero confirma lo que sospechamos. Este papa tiene algo que ocultar y lo descubriré». Mientras las tensiones aumentaban, Juana encontró consuelo en un lugar inesperado. Marco, a pesar de sus dudas, permaneció cerca, ofreciéndole apoyo en los momentos más difíciles. Una noche, mientras discutían las reformas en la curia, sus conversaciones tomaron un giro más personal. «Eres diferente a todos los demás papas que hemos tenido», dijo Marco, mirándola con una intensidad que hizo que Juana desviara la mirada. «No solo por tu intelecto, sino por tu humanidad». Juana sintió como sus defensas se desmoronaban. Marco era el único que parecía verla como algo más que un líder divino. Pero esa cercanía también la aterrorizaba. «Marco, debes tener cuidado con lo que dices», respondió, su voz apenas un susurro. «Lo digo porque lo siento, y porque no quiero perderte». El silencio que siguió fue pesado. Juana sabía que cualquier relación entre ellos era imposible, no solo por su posición, sino por el secreto que la definía. Pero también sabía que no podía negar lo que sentía. En ese momento, comprendió que su corazón, como su identidad, era otro campo de batalla. La verdadera amenaza para Juana llegó durante una procesión pública en Roma. Mientras avanzaba entre la multitud, bendiciendo a los fieles, una mujer se acercó inesperadamente y le ofreció un pergamino. Juana, sorprendida, tomó el documento y lo guardó sin leerlo. Más tarde, en sus aposentos, lo abrió y leyó las palabras que casi hicieron que soltara el pergamino. «Sé quién eres y sé por qué lo haces, pero no todos serán tan comprensivos como yo. Ten cuidado, Papa Juana».
Juana sintió que la habitación giraba. Alguien había descubierto su secreto. Pero, ¿quién? ¿Era un aliado o un enemigo? La incertidumbre la consumió mientras trataba de mantener la calma. Lorenzo, observando desde las sombras, aprovechó la confusión para reforzar sus planes. Sabía que el tiempo para actuar se estaba acabando. El reinado de Juana continuaba ganando adeptos entre el pueblo y los sectores más reformistas de la Iglesia, pero cada paso hacia el éxito parecía acercarla más a su inevitable caída. Lorenzo y Gregorio se acercaban cada vez más a la verdad, mientras Juana luchaba por mantener el equilibrio entre su fe, su papel como papa y su humanidad. En las noches, cuando la ciudad dormía, Juana se sentaba frente a un crucifijo y rezaba: «Dios, si estoy haciendo esto en tu nombre, dame la fuerza para continuar, y si no, perdóname por mi arrogancia». Sus palabras se perdían en la penumbra, mientras los días oscuros que se avecinaban ya comenzaban a asomarse en el horizonte. El aire en el Vaticano se había vuelto más denso, como si las mismas piedras de sus muros estuvieran cargadas de secretos y conspiraciones. Juana, bajo la identidad de Juan VIII, sentía que el cerco a su alrededor se estrechaba. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba como papa, era un movimiento en un tablero donde las piezas ocultas se movían contra ella. La presión era constante. Aunque sus reformas estaban ganando apoyo entre los sectores más humildes de la Iglesia, los altos clérigos, liderados por Lorenzo, conspiraban incansablemente para socavar su autoridad. Pero el mayor peligro no estaba solo en las intrigas políticas. Su secreto, aquel que había protegido con tanto esfuerzo, estaba al borde de ser revelado. Gregorio, el espía que Lorenzo había plantado cerca de Juana, finalmente encontró lo que tanto había estado buscando. Una noche, mientras rebuscaba en los papeles del Papa, encontró algo que lo dejó sin aliento. Una prenda femenina cuidadosamente doblada y escondida entre los textos. «Esto es suficiente para probar lo que sospechábamos», dijo Gregorio al entregársela a Lorenzo en una reunión clandestina. Lorenzo examinó el hallazgo con una sonrisa triunfante. «Ahora tenemos la clave para destruir a este impostor, pero debemos actuar con precisión. La verdad no será suficiente. Debemos convertirla en un escándalo que sacuda los cimientos de su reinado». Mientras tanto, Marco comenzó a notar que algo no estaba bien. Las miradas furtivas de Gregorio, los murmullos entre los cardenales y la tensión palpable en los pasillos del Vaticano eran señales de que un complot se estaba gestando. Decidió hablar directamente con Juana. Una noche, mientras revisaban documentos en los aposentos papales, Marco cerró la puerta y se inclinó hacia ella. «Santidad, hay algo que debo decirle». Su tono era urgente, casi desesperado. «Creo que Lorenzo está planeando algo contra usted». Juana lo miró, intentando mantener la calma. «¿Qué te hace pensar eso?» «He visto a Gregorio espiándola, y sé que Lorenzo ha estado reuniéndose con otros cardenales en secreto. Temen su poder y harán lo que sea necesario para detenerla». Juana asintió lentamente, pero en su interior sabía que la situación era más grave de lo que Marco imaginaba. No solo temía por su papado, temía por su vida. El golpe final llegó durante una audiencia con los cardenales, en la que Juana planeaba anunciar nuevas reformas para transparentar las finanzas de la Iglesia. Lorenzo, con Gregorio a su lado, se levantó y pidió la palabra. «Santidad, antes de que continuemos, hay algo que debe ser discutido». Su tono era respetuoso, pero sus palabras cargaban un filo peligroso. Juana lo observó con cautela. «Adelante, cardenal Lorenzo». Lorenzo se acercó lentamente al centro de la sala,
sosteniendo un pequeño paquete envuelto en tela. Me temo que hemos descubierto algo que pone en duda la legitimidad de su liderazgo. Abrió el paquete, revelando la prenda femenina que Gregorio había encontrado. Un murmullo recorrió la sala. Esta prenda fue encontrada entre sus posesiones personales, Santidad. Lorenzo hizo una pausa, disfrutando el impacto de sus palabras. Creo que el Colegio de Cardenales merece una explicación. Juana sintió que el aire abandonaba sus pulmones, pero no podía permitirse mostrar debilidad. Se levantó, enfrentando a Lorenzo con una calma que ocultaba el caos en su interior. ¿Es este su intento de desacreditarme, cardenal? Una prenda que, por lo que sabemos, podría no haber sido colocada deliberadamente para crear dudas. Su voz era firme, pero cada palabra era una batalla contra el miedo. Lorenzo dio un paso atrás, fingiendo indignación. ¿Sugiere que esto es un complot, Santidad? Si es así, ¿por qué no lo investiga usted misma? La tensión en la sala era palpable. Juana sabía que cualquier movimiento en falso podría ser fatal. Optó por la retirada estratégica. Este asunto será investigado a fondo. Hasta entonces, sugiero que todos recordemos que nuestras acciones deben estar guiadas por la fe, no por la ambición. Con un gesto, dio por terminada la audiencia. Esa noche, Juana se reunió en secreto con Marco y el cardenal Anastasio. Les explicó lo sucedido y su sospecha de que Lorenzo había orquestado todo para desestabilizarla. «No tengo pruebas suficientes para acusarlo», dijo Juana, su voz cargada de frustración. «Pero sé que esto es solo el comienzo. Si no hacemos algo, pronto encontrará una forma de exponerme». Anastasio, siempre el estratega, sugirió una medida audaz. «Lorenzo busca desacreditarte porque teme tus reformas. Si refuerzas tu posición antes de que pueda moverse, puedes neutralizarlo. Pero necesitarás aliados dentro de la curia». Juana asintió, aunque sabía que ganar más aliados significaría exponerse aún más. Mientras Juana intentaba consolidar su poder, Gregorio, cada vez más confiado en su misión, decidió dar el paso final. Una noche, siguiendo a Juana mientras caminaba sola por los jardines, se ocultó tras una estatua y escuchó su solitaria plegaria. «Dios, dame fuerza para enfrentar lo que viene. Si este es el precio de servirte, lo aceptaré. Pero por favor, protégelos a ellos, a Marco, a todos los que confían en mí». Gregorio salió de las sombras. «Entonces, ¿es verdad?», dijo, su voz cargada de triunfo. Juana giró rápidamente, su rostro helado. «¿Qué estás haciendo aquí?». «La pregunta es, Santidad, ¿qué estás haciendo tú aquí, fingiendo ser algo que no eres?». Gregorio sonrió con malicia. «No te preocupes, no diré nada, aún. Pero todos los secretos tienen un precio». Juana supo en ese momento que su secreto no podía ser mantenido por mucho más tiempo. Mientras Gregorio planeaba su próxima jugada y Lorenzo intensificaba sus conspiraciones, Juana comenzó a preparar su corazón para lo inevitable. Sabía que su verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ello, todo lo que había construido se derrumbaría. En una noche solitaria, mientras escribía una última carta para Marco y Anastasio, reflexionó: «Si mi caída puede iluminar las sombras que cubren esta institución, entonces que así sea. Mi sacrificio no será en vano». El clímax estaba cerca, y el destino de Juana, la papisa, estaba sellado. La procesión se desarrollaba con toda la solemnidad que cabía esperar en la ciudad eterna. Los fieles se alineaban en las calles de Roma, esperando ver al Papa Juan VIII, el líder de la cristiandad, pasar en su carruaje, bendiciendo a la multitud con un gesto calmado de su mano. Las campanas de las iglesias
resonaban en un compás solemne, llenando el aire con un eco sagrado. Juana sabía que cada paso de esta procesión era una prueba. Vestida con las túnicas papales y la mitra en la cabeza, sintió el peso de su secreto como nunca antes. Pero también sabía que no podía detenerse. Había llegado demasiado lejos, y lo que estaba en juego era más grande que su propia vida. La ruta se extendía desde la Basílica de San Pedro hasta la iglesia de San Juan de Letrán, un camino tradicional que simbolizaba el poder espiritual y temporal del Papa. Las calles estaban repletas, y los gritos de «¡Viva el Papa!» llenaban el aire. Sin embargo, entre los fieles se movían figuras sombrías, hombres enviados por Lorenzo para asegurarse de que aquel día se convirtiera en el principio del fin para Juana. Uno de ellos, Gregorio, caminaba entre la multitud, con los ojos fijos en el carruaje papal. Llevaba consigo un documento escrito por Lorenzo, una denuncia que planeaba presentar públicamente en el momento más inoportuno. Juana, por su parte, mantenía su mirada fija hacia adelante, pero en su corazón sentía que algo estaba a punto de suceder. Había vivido con la constante amenaza del descubrimiento, pero ese día el peligro era más palpable que nunca. Cuando la procesión llegó a un punto crítico, cerca de la Basílica de Santa María en la Vía Lata, ocurrió lo impensable. Juana, que había sentido un malestar creciente en las últimas semanas, perdió el equilibrio en el carruaje y cayó al suelo. La multitud contuvo el aliento, y los guardias corrieron hacia ella. Lo que siguió fue un caos absoluto. En el momento del colapso, Juana comenzó a sentir un dolor punzante en el abdomen. Lo que temía desde hacía meses se estaba haciendo realidad. Estaba dando a luz. Los gritos de Juana fueron ahogados por el rugido de la multitud, que no entendía lo que estaba ocurriendo. Los cardenales presentes intercambiaron miradas incrédulas, mientras Lorenzo avanzaba hacia el centro de la conmoción, con una expresión que oscilaba entre el asombro y el triunfo. «¡Detened la procesión!», gritó uno de los guardias, mientras trataban de cubrir a Juana de las miradas curiosas. Pero ya era demasiado tarde. El secreto que Juana había guardado con tanto cuidado estaba siendo revelado de la forma más pública y dramática posible. El rumor se extendió como un incendio. Las palabras «El Papa es una mujer» comenzaron a correr entre la multitud, mezcladas con gritos de incredulidad y confusión. Algunos cayeron de rodillas, creyendo que lo que estaban presenciando era una señal divina. Otros comenzaron a murmurar sobre herejías y castigos divinos. Lorenzo, aprovechando el caos, se dirigió a los cardenales presentes. ¿Lo veis ahora? ¿Lo veis con vuestros propios ojos? Este impostor ha profanado la silla de Pedro. Anastasio, que también estaba allí, corrió hacia Juana, tratando de protegerla de las miradas y de Lorenzo. «Esto no es lo que parece», intentó decir, pero su voz se perdió entre el ruido ensordecedor de la multitud. Juana fue llevada rápidamente a una sala cercana en la basílica, donde fue atendida por unas pocas monjas que intentaron salvar tanto a ella como al bebé. La realidad de su situación era ineludible. Mientras luchaba contra el dolor y la vergüenza, Juana levantó la mirada hacia Anastasio, que se encontraba junto a ella. Sabía que este momento llegaría, dijo, su voz apenas un susurro. Anastasio tomó su mano, su rostro marcado por la tristeza. «Hiciste lo que creíste correcto. Nadie puede arrebatarte eso». Lorenzo entró en la sala en ese momento, acompañado de varios guardias. «Juana de Ingelheim, o Juan VIII, o como quieras llamarte, estás detenida por herejía y traición a la Iglesia». Anastasio intentó interponerse, pero Lorenzo lo apartó con un gesto. «Esto no es solo una cuestión de leyes eclesiásticas. Esto es una abominación que debe ser corregida.
En los días que siguieron, Juana fue sometida a un juicio secreto en los confines del Vaticano. Lorenzo lideró la acusación, presentando pruebas de su identidad y del engaño que había sostenido durante años. Los cardenales que antes la apoyaban ahora guardaban silencio, temerosos de asociarse con alguien que había sido expuesta tan públicamente. Juana, sin embargo, no intentó negar nada. En cambio, se defendió con palabras que resonaron en los oídos de todos los presentes. ¿Qué crimen he cometido al servir a Dios con todo mi corazón y mi intelecto? Si mi pecado es haber buscado justicia y verdad en esta institución, entonces acepto el castigo. Pero no negaré que he amado a la Iglesia más allá de mi propia vida. Sus palabras dejaron a algunos cardenales visiblemente conmovidos, pero Lorenzo se mantuvo firme. Tu engaño ha manchado el nombre de la Iglesia. No hay redención para ti. Finalmente, el veredicto fue dictado. Juana sería despojada de todos sus títulos y enviada al exilio, junto con el niño que había dado a luz. Aunque muchos esperaban su ejecución, Lorenzo decidió que la humillación y el olvido serían castigos más efectivos. En su última noche en el Vaticano, Juana escribió una carta que dejó en manos de Marco y Anastasio. En ella, pedía que sus reformas continuaran y que su hijo creciera conociendo la verdad sobre su madre. Al amanecer, fue escoltada fuera de Roma, mientras la ciudad trataba de olvidar el escándalo que había sacudido sus cimientos. Pero la leyenda de Juana, la papisa, apenas comenzaba. El exilio de Juana no significó el final de las tensiones que su revelación había provocado dentro de la Iglesia. Por el contrario, las grietas en la estructura de poder del Vaticano se hicieron más evidentes. Mientras la ciudad intentaba recuperar una fachada de normalidad, los cardenales y clérigos divididos por el escándalo se enfrentaban en las sombras. Lorenzo, triunfante tras la caída de Juana, buscaba consolidar su control, pero los ecos de su ambición ya comenzaban a generar resistencia. Juana fue escoltada hasta un monasterio remoto, lejos de los ojos curiosos de Roma. Allí, en una celda austera y silenciosa, encontró un refugio temporal para ella y su hijo. Aunque su cuerpo aún se recuperaba del parto y de los rigores de su juicio, su mente no descansaba. Cada noche, escribía cartas y pensamientos en un diario que escondía cuidadosamente. Esos textos no eran solo una confesión personal, eran su forma de preservar la verdad, sabiendo que algún día podrían ser descubiertos. Me llamarán hereje, impostora, pero mi amor por Dios y por la Iglesia ha sido genuino. Si el precio de la verdad es mi caída, que así sea. Pero que mi hijo crezca sabiendo que su madre no se rindió a la mentira. Mientras cuidaba al niño, al que llamó Johannes, Juana encontró momentos de paz. Pero incluso en su retiro, sabía que las fuerzas que la habían derribado aún no habían terminado con ella. En Roma, Lorenzo utilizó la caída de Juana como un pretexto para eliminar a quienes se habían opuesto a él. Acusó a varios cardenales de conspirar con la hereje y los destituyó de sus cargos. Anastasio fue uno de los primeros en ser atacado. Tu cercanía con ese impostor te hace tan culpable como ella, dijo Lorenzo durante una reunión en la curia. Anastasio, sin embargo, no se dejó intimidar. La historia recordará a Juana por su valentía y su intelecto, mientras que a ti te recordará por tu ambición desmedida. Lorenzo no respondió, pero ordenó que Anastasio fuera retirado de la curia y enviado a un monasterio en los Alpes, lejos del corazón de la Iglesia. Mientras tanto, Marco, el fiel confidente de Juana, permaneció en Roma, vigilando de cerca los movimientos de Lorenzo. Sabía que, aunque Juana estaba a salvo por ahora,
El cardenal no descansaría hasta borrar cualquier rastro de su legado. Gregorio, el monje traidor que había sido instrumental en la caída de Juana, comenzó a mostrar signos de descontento. Aunque había trabajado para Lorenzo, no recibió el reconocimiento ni el poder que esperaba. En cambio, fue relegado a tareas menores, tratado como una herramienta desechable. Un día, mientras ayudaba en los archivos del Vaticano, Gregorio descubrió un documento que lo dejó sin aliento. Una carta escrita por Lorenzo antes del juicio de Juana, en la que ordenaba a sus hombres fabricar pruebas para incriminarla. Así que todo esto fue un espectáculo, murmuró Gregorio para sí mismo. Movido por una mezcla de arrepentimiento y resentimiento, decidió actuar. Copió la carta y la escondió, planeando usarla para desestabilizar a Lorenzo. El Vaticano, que había intentado enterrar el escándalo de Juana, comenzó a tambalearse bajo el peso de nuevas intrigas. Gregorio, en un acto de desafío, compartió la carta con Marco, quien la llevó directamente a Anastasio. Juntos comenzaron a planear una forma de exponer a Lorenzo y reivindicar el legado de Juana. Mientras tanto, Lorenzo, ajeno a la amenaza que se gestaba en su contra, continuaba fortaleciendo su posición. En público, predicaba sobre la necesidad de unidad en la Iglesia, pero en privado, trazaba planes para consolidar su poder absoluto. En el monasterio, Juana recibió una visita inesperada. Marco, disfrazado como un simple monje, logró llegar hasta ella con un mensaje de Anastasio. Lorenzo no ha ganado del todo. Hay cardenales y clérigos que aún recuerdan tus reformas y desean continuar tu trabajo. Pero necesitamos pruebas, algo que demuestre que Lorenzo manipuló el juicio. Juana escuchó con atención, pero negó con la cabeza. Si regreso a Roma, solo provocará más caos. Mi tiempo como papa terminó. Lo único que puedo hacer ahora es asegurarme de que mi hijo viva libre de esta carga. Marco, sin embargo, no se rindió. Si no por ti, hazlo por aquellos que creen en lo que representaste. Tu silencio será interpretado como culpa, y Lorenzo usará eso para destruir todo lo que intentaste construir. Juana quedó en silencio, dividida entre el deseo de proteger a su hijo y la responsabilidad que aún sentía hacia la Iglesia. Mientras Juana deliberaba, Anastasio y Marco llevaron la carta de Lorenzo a algunos de los cardenales más influyentes. La evidencia era clara. El juicio de Juana había sido una farsa. Esto generó un movimiento dentro de la curia para confrontar a Lorenzo. Durante una reunión extraordinaria, Anastasio presentó la carta frente a todos los cardenales. Esta es la prueba de que Lorenzo manipuló el juicio para satisfacer sus ambiciones personales. Juana puede haber cometido un error al ocultar su identidad, pero sus intenciones siempre fueron servir a Dios y a la Iglesia. ¿Podemos decir lo mismo de Lorenzo? Lorenzo intentó defenderse, pero los murmullos crecientes en la sala dejaron claro que había perdido el apoyo de muchos. «Esto es una traición», gruñó, pero sus palabras no tuvieron peso. Esa misma noche, Lorenzo fue retirado de su cargo y enviado al mismo monasterio donde Anastasio había sido exiliado. Aunque Lorenzo fue derrotado, Juana nunca regresó a Roma. Sabía que su presencia solo traería más conflicto. En cambio, continuó escribiendo, dejando un relato detallado de su vida y su tiempo como papa. Años más tarde, esos escritos fueron descubiertos por un joven monje, quien los escondió en una biblioteca secreta dentro del Vaticano. Esos textos, aunque nunca se publicaron oficialmente, comenzaron a circular entre los clérigos más progresistas, alimentando la leyenda de Juana y su lucha por una iglesia más justa. En el exilio, Juana encontró algo parecido a la paz. Su hijo creció fuerte y valiente, y aunque nunca conoció completamente la verdad sobre su madre,
Vivió con el legado de su espíritu indomable. El tiempo pasó, y con él, las cicatrices que la revelación de Juana dejó en la iglesia comenzaron a cicatrizar, al menos en apariencia. En Roma, los ecos del escándalo se fueron enterrando bajo una capa de silencio cuidadosamente cultivada por aquellos que tenían interés en preservar la estabilidad de la institución. Pero lejos de los muros del Vaticano, en las sombras de los monasterios y en los rincones de las bibliotecas olvidadas, el legado de Juana continuaba creciendo como una llama que se niega a extinguirse. Juana vivió el resto de sus días en el monasterio donde había sido enviada al exilio. A pesar de su aislamiento, nunca dejó de escribir. Sus palabras, cargadas de dolor y esperanza, eran un testimonio de su vida, de su fe y de su lucha contra las estructuras que habían intentado silenciarla. No me arrepiento de haber soñado con una iglesia diferente. No me arrepiento de haber amado a Dios, incluso cuando su iglesia me condenó. Si este es el precio por haber servido a la verdad, lo pago con orgullo. El niño que había dado a luz creció bajo su cuidado, ajeno en sus primeros años al peso de la historia que lo rodeaba. Juana nunca le habló directamente sobre su tiempo como papa, pero en su manera de criarlo, inculcándole valores de justicia, compasión y conocimiento, dejó claro el tipo de hombre que esperaba que él se convirtiera. En sus últimos días, Juana enfermó gravemente. Rodeada de un pequeño grupo de monjas que la cuidaron hasta el final, dejó un último mensaje escrito, sellado con un simple encabezado, para aquellos que buscan la verdad. En Roma, el Vaticano trabajaba incansablemente para borrar cualquier rastro de Juana. Documentos fueron destruidos, registros modificados, y los pocos que conocían la verdad fueron silenciados o apartados. Lorenzo, aunque caído en desgracia, había dejado un sistema de encubrimiento tan eficiente que incluso los cardenales más progresistas no pudieron revertirlo por completo. Sin embargo, en los márgenes de la curia y entre los clérigos reformistas, el nombre de Juana seguía susurrándose con respeto. Sus reformas, aunque incompletas, habían sembrado las semillas de un cambio que ni siquiera el Vaticano podía controlar del todo. Marco, el confidente más fiel de Juana, permaneció en Roma hasta su muerte, trabajando en silencio para preservar la memoria de su amiga y proteger los pocos documentos que había logrado salvar. Antes de morir, entregó un manuscrito a un joven clérigo con un mensaje simple: «Cuida esto como cuidarías la verdad misma». Años, luego siglos, pasaron. En una pequeña biblioteca del Vaticano, un joven historiador descubrió un documento escondido detrás de una pila de textos polvorientos. Era uno de los diarios de Juana, escrito con su delicada caligrafía, donde narraba su vida, su ascenso al papado y su caída. El historiador, fascinado, comenzó a investigar más profundamente, encontrando referencias a la papisa Juana en textos que habían sido censurados y olvidados. Aunque sabía que publicar sus hallazgos pondría en riesgo su posición, sintió que el mundo debía conocer la verdad. «El mito de Juana no es solo un mito», escribió en sus notas. «Es una verdad enterrada bajo siglos de miedo y poder. Pero el poder de su historia no puede ser contenido para siempre». La historia de Juana se convirtió, a lo largo de los siglos, en un símbolo de resistencia y de lucha contra las estructuras opresivas. Para algunos era un ejemplo de lo que una mujer podía lograr en un mundo diseñado para silenciarla. Para otros, era un recordatorio de los peligros del poder absoluto y de la fragilidad de las verdades oficiales. En una pequeña iglesia olvidada en las afueras de Roma, una estatua sin nombre permanece hasta el día de hoy.
representa a una figura andrógina con un niño en brazos. Nadie sabe quién la erigió ni cuándo, pero para aquellos que conocen la leyenda, no hay duda de a quién representa. La historia de Juana, la papisa, es más que un relato sobre engaño y revelación. Es un testimonio del poder del conocimiento, de la fe y de la valentía frente a un mundo que busca imponer sus propias verdades. Aunque la Iglesia negó su existencia, su legado perdura en las sombras, como una llama que nunca podrá extinguirse. Y mientras haya alguien dispuesto a buscar la verdad, Juana seguirá viviendo, no como un mito, sino como un símbolo eterno de lo que significa desafiar lo imposible.